Mientras nosotros damos gracias al Señor por este tiempo que tenemos de poder compartir la palabra, si hay algo que nosotros necesitamos es escuchar la voz de Dios en nuestras vidas. Si hay algo que nosotros necesitamos es poder entender lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. Entender que somos criaturas especiales para el Señor. Cuando preparamos los mensajes, cuando ponemos en nuestra mente qué es lo que queremos decir, entramos en una comunión con el Señor. Entramos en un momento de decir, Señor, ¿qué es lo que tú tienes para mí? ¿Qué es lo que tú me quieres hablar? Quiero prestar oídos, quiero poner mis ojos y quiero estar atento a tu voz para poder transmitir lo que tú, Señor, quieres. Y hoy día hemos llegado a iniciar una serie que Dios ha puesto en mi corazón, porque soy padre, porque soy esposo, y tiene que ver con un fundamento que es la fe. La serie de este mes de agosto la llamamos Familia Fundamentada en la Fe. Y ya tenemos un concepto interesante de un fundamento. Y ya tenemos una idea clara, la fe. Entonces, ¿cómo nosotros ponemos ese fundamento en la familia? Cabe preguntarse y decir, ¿estás interesado que tu familia se fundamente en la fe? Porque si estás interesado, bueno, vamos a comenzar un recorrido de 4 domingos para verificar, para entender, para comprender lo que Dios así nos quiere decir. Vamos a tomar un texto que nos va a acompañar durante estos 4 domingos y que está en Deuteronomio 6, capítulo 5. Yo sé que usted sabe y conoce este texto de memoria. Y si no es así, lo invito a que durante el mes de agosto usted pueda aprenderse este texto de memoria. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Cuando analizamos ese texto decimos, bueno, tengo que amar al Señor enteramente, integralmente. Corazón, intelecto, alma y con todas mis fuerzas. Moisés escribió el libro de Deuteronomio. Es una colección de sermones que presentó al pueblo de Israel. Y lo escribió antes de que cruzaran el Jordán. Cuando nosotros vamos al texto y decimos Deuteronomio capítulo 1, vemos a Moisés diciendo, estas son las palabras que habló Moisés. Estas son las palabras que Moisés habló a todo Israel. Estos sermones se produjeron durante el periodo de 40 días antes de entrar a la tierra prometida. Y yo hago una pregunta. ¿Por qué o cuál es el propósito de esta escritura, de estas palabras? ¿Qué es lo que estaba en la mente de Dios para poder decirle a Moisés, necesito que escribas esto, necesito que transmitas lo que yo a ti te voy a decir? Había una nueva generación de israelitas que tenían que cruzar a la tierra prometida. Esta multitud no había experimentado los milagros y no había experimentado el milagro del Mar Rojo. Tampoco había tenido la experiencia de escuchar la ley dada a Moisés en el Sinaí. Pero estas familias que tenían que cruzar y llegar a la tierra prometida se iban a presentar con dificultades. Se iban a presentar con peligros, con tentaciones en este nuevo lugar donde ellos tenían que llegar. Fíjate lo que digo, peligros y tentaciones. Nosotros decimos, tengo que llevar a mi hijo al colegio. Se va a presentar ante peligros y se va a presentar ante tentaciones.
Pero ¿qué es lo que hizo el Señor? Deuteronomio es una repetición de la ley. Y al repetir la ley, Dios quería hacer 4 cosas. Y ahí está la pregunta, ¿por qué se debía repetir la ley? Número 1, porque había una nueva generación de israelitas. No habían experimentado los milagros. Había nuevas familias que iban a entrar a esta tierra prometida. Número 2, una nueva vida. Es decir, de ser nómades pasarían a ser un pueblo sedentario, donde ellos se iban a asentar como pueblo y como nación. Número 3, entrarían a un pueblo con influencias idólatras, peligros y tentaciones. Dios debía fundamentar la fe de ellos. Y número 4, interesante, confirmar al pueblo el pacto de Moisés que aún estaba vigente para todas aquellas personas vivas. Cuando nosotros pensamos en el pacto, pensamos en Éxodo capítulo 3, versículo 12, que dice, yo estaré contigo. Eso debía ser transmitido. Porque son palabras de Dios que le dijo a Moisés, ciertamente yo estaré contigo. Es una promesa. Y también vemos en Éxodo capítulo 24 del 1 al 8, pero nos centramos en el versículo 7, dice, luego tomó el libro del pacto y lo leyó a oídas del pueblo. Y ellos dijeron, fíjate bien, escucha bien, todo lo que el Señor ha dicho, haremos y obedeceremos. Ya estamos poniendo fundamento. Ya estamos poniendo fundamento. Había que transmitir la fe y el pueblo debía hacer y obedecer. ¿Por qué? No te saques esto de la cabeza, porque hay peligros y tentaciones. Y Dios busca una nación santa. Cuando se repite la ley a este pueblo que estaba alcanzando la tierra prometida, ellos iban a ser testigos. Cuando pasan cosas aquí en la iglesia, nosotros somos testigos. Cuando vemos que oramos por Patricio y el Señor responde la oración, nosotros somos testigos del plan de Dios en la vida de mi hermano Patricio. Entonces nosotros somos testigos del obrar de Dios. Y el pueblo de Israel debía ser testigo. ¿De qué? De la fidelidad de Dios. ¿Quién habló de la fidelidad de Dios? El pastor Patricio, ¿cierto? Con el libro de Josué. ¿De qué más iban a ser testigos? De la santidad de Dios. Un Dios que está apartado del pecado, que no conoce el pecado, que no conoce la maldad. Iban a ser testigos de las bendiciones de Dios, de cómo Dios provee, de cómo Dios da. Y también iban a ser testigos de las advertencias de Dios, porque hay peligros y tentaciones. Durante esta serie, hermano, yo te voy a motivar de parte del Señor a vivir tu fe. Entiende el concepto, vivir la fe. Cuando ellos están viendo la fidelidad de Dios, cuando el pueblo de Israel está viendo la santidad de Dios, está viendo las bendiciones de Dios y está viendo la advertencia de Dios, el pueblo está viviendo la fe. Y eso es lo que nosotros queremos poner y fundamentar en nuestra familia. Estas palabras nos van a rondar durante el mes de agosto. Cuando nosotros leemos el capítulo 5, dice, entonces llamó Moisés a todo Israel y les dijo, ¿qué es lo que hace Moisés? Marca su liderazgo. Él es el líder de la nación, llamado por Dios, puesto por Dios. Pero no era para que la nación lo sirviera a él, sino que tenía la misión de él servir al pueblo.
El libro de Deuteronomio va a marcar y dar énfasis en la importancia de la palabra de Dios a este pueblo. Moisés alza la voz y comienza a establecer un mandato claro y definido de parte del Señor. Oír los estatutos. Aprendan y pongan por obra. Va muy de la mano cuando ellos dijeron, haremos y obedeceremos. Bueno, Moisés ahora está diciendo, efectivamente, tienen que aprender y tienen que poner por obra. Que el pacto de Dios era con todos ellos y que el Señor les declaró su palabra cara a cara. Esto es lo que nosotros llamamos, ¿cierto?, los 10 mandamientos. Cuando pasamos al capítulo 6, nos concentramos en la enseñanza, pero teniendo como base esto que hemos leído. Entre el versículo 1 y el versículo 5, Moisés dice, estos son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor vuestro Dios ha mandado que enseñe para que los podáis cumplir en la tierra que vas a poseer. Vivir la fe. Vivir la fe. Dios entregó su palabra a Moisés. Moisés, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Quedarse con el conocimiento? Tiene que manifestar ese conocimiento. Tiene que dar a conocer esa palabra al pueblo. ¿Y el pueblo qué es lo que debía hacer? Guardar, es decir, obedecer. ¿Qué cosa debían obedecer este pueblo? Mandamientos, estatutos y decretos. ¿A quién Moisés debía enseñar estos mandamientos, estatutos y decretos? La Biblia dice a sus hijos y a sus nietos. ¿Cuánto tiempo debían obedecer estos estatutos, mandamientos y decretos? Todos los días de su vida. ¿Y cuál era el resultado? Yo estoy haciendo un resumen, ¿cierto?, de los capítulos de Deuteronomio, si no estaríamos toda la mañana. ¿Cuál era el resultado? Cuida de hacerlo para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Cuando vemos esa introducción, cuando entendemos lo que el Señor a través de Moisés quiere hacer con el pueblo, es que ponemos, ¿cierto?, este fundamento. Y ahora decimos, la familia fundamentada en la fe. Nuestra familia. Mi familia. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma. Es el texto base que nosotros, ¿cierto?, vamos a ir teniendo. Y fíjate bien, Moisés le dice al pueblo, amarás al Señor tu Dios. Es un mandato claro y preciso, muy entendible para cada uno de nosotros. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Si nosotros hablamos de una estructura, si nosotros hablamos de un plan de Dios frente a este fundamento, ya tenemos algo claro. Que lo primero que tenemos que hacer es amar a Dios. Voy a hacer una pregunta quizás ridícula, pero ¿tú amas a Dios? ¿Tú te levantas en la mañana y le puedes decir a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, Señor, te amo? Porque esa es la base. Si tú quieres transmitir la fe a tu familia, lo primero que tienes que hacer es amar a Dios. Porque es lo que Dios está pidiendo a su pueblo. Moisés, un hombre elegido por Dios en Madián, hablando con él. Y Dios lo comisiona
para sacar al pueblo, ¿cierto?, de Egipto. A pesar de sus incapacidades, a pesar quizás de sus reclamos, lleva a cabo la misión encomendada por el Señor. Es decir, que Dios instruyó a Moisés, porque Él le dijo que aseguraría su compañía en todo momento. Entonces Dios comienza un trato con Moisés. Esto quiero que hagas. Vamos a hablar acerca de la familia fundamentada en la fe en 4 características. Y cada característica la vamos a ir viendo estos domingos. Hoy día vamos a ver solamente la primera. La primera característica para poder fundamentar mi familia en la fe, para tener una familia fundamentada en la fe, para que mis hijos, mi familia entienda lo que Dios quiere de nosotros, es que número 1, tenemos que hacer una transmisión de la fe. Y ahí tomamos el texto que vamos a aprender esta mañana. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Recuerda que el otro texto nos va a acompañar todo este mes de agosto. Pero este texto, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, es la enseñanza de esta mañana. Me dijeron que tenía hasta la 1:15, así que hay harto espacio para poder enseñar en esta mañana. ¿Qué es lo que dice el texto? Y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ella cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Yo creo que leo esto y me puedo ir a sentar tranquilo porque usted entiende lo que Dios quiere decir. Podríamos dejar hasta acá la predicación y saque usted sus conclusiones de este versículo. Ya tenemos la introducción. Así que, hermanos, que el Señor le bendiga, profundice usted en el versículo. Cuando nosotros leemos, Moisés entrega exhortaciones siempre a algo que nos ronda durante toda la vida, a la obediencia. Advierte contra el pecado. Y hace esto Moisés para que el pueblo vaya entendiendo lo que Dios demanda de sus hijos. El versículo 4 del capítulo 6 dice: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Entramos al versículo número 5 y dice: amarás al Señor tu Dios. ¿Cómo sigue? Ya, lo vamos a ir pidiendo con más fuerza y con más ánimo, ¿ya? Después lo vamos a ir leyendo de nuevo. Cuando nosotros hablamos de la transmisión de la fe, deberíamos comenzar con el ejemplo que nos muestra cierto Dios a través de Moisés. ¿Y cuál es? No te olvides, amar al Señor tu Dios. Aprendíamos el viernes con Enrique de la comunicación en el matrimonio. Nos dio ejemplos muy claros, precisos, y los esposos salimos un 7. ¿Quiénes son los esposos que vinieron el viernes? ¿Sí o no? Salimos pero maravillosamente acerca de la comunicación. Y entendíamos que también el amor es parte fundamental de la base del matrimonio. Y amar te lleva a obedecer. Cristo amó al perdido. Cristo amó al pecador. ¿Y qué hizo Cristo por amor? Se entregó. Murió por ti y por mí. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si no amas, no hay motivación, no hay deseo de guardar los mandamientos. Una familia fundamentada en la fe pone como base el amor de Dios. La transmisión de la fe comienza
con transmitir primeramente el amor de Dios a nuestra familia. Pero hay una pregunta. ¿A qué familia? Pastor, yo vivo solo. Yo vivo sola. ¿A qué familia? Bueno, hay una familia nuclear, que son los que están con nosotros bajo el mismo techo. Hay una familia extendida, que son nuestros parientes, partiendo por nuestros abuelos, ¿cierto?, hacia abajo. ¿Pero qué habla Gálatas capítulo 6, versículo 10? Acerca de la familia de la fe. Hoy día estamos reunidos como una familia. Entonces no hay excusas para transmitir la fe. Es que yo vivo solo, es que yo vivo sola. Moisés manifiesta claramente que hubo una transmisión de la palabra de Dios a su vida. ¿Motivada por qué? Por el amor de Dios. ¿A quién? A este pueblo que estaba echadito para atrás, ¿cierto?, con una piña colada, disfrutando día a día. No. Era un pueblo que estaba siendo esclavo. Era un pueblo que estaba siendo subyugado. Era un pueblo que estaba siendo azotado. Y el amor de Dios motivó, ¿cierto?, o transmitió a esa fe a Moisés para que Moisés fuese y pudiera rescatar, ¿cierto?, a este pueblo. Moisés fue posicionado como un líder espiritual de un pueblo. Fue posicionado como un jefe de hogar que debía transmitir la fe ¿a quién? A sus hijos y a sus nietos. Lo dice la Biblia. No es que lo esté diciendo yo. Entonces la visión es clara. Moisés fue llamado por amor. Pero ahora preguntamos, ¿cómo? ¿De qué forma? Si yo tengo todo el deseo, yo amo al Señor, ¿cómo yo transmito la fe a mi familia nuclear, a mi familia extendida y a mi familia de la fe? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Y hablarás de ella cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Para la transmisión de la palabra de Dios, la transmisión de la fe, tiene que estar atesorada esa palabra en tu corazón para poder transmitirla. Dios instruye a Moisés. Dios le habla a Moisés para que esas palabras que Dios le está diciendo a Moisés, él las pueda transmitir al pueblo. Pero ya habían palabras en su corazón. El texto indica claramente que el mandamiento le fue dado a los padres. Los padres debían amar a Dios y enseñarle a sus hijos los mandamientos dentro del contexto del diario vivir. Pero acá tenemos ciertas características que tenemos que ir viendo. Cuando nosotros pensamos en el Antiguo Testamento y en la transmisión de la fe, de la palabra del Señor, la instrucción de los padres debía ser afirmada dentro de la comunidad. ¿Ya? Familia de la fe. Estos debían obedecer el mandamiento, amar a Dios y transmitir su palabra. Y este formato también era modelado dentro del hogar. Si la comunidad me enseña que yo debo amar a Dios y transmitir esa palabra, dentro de mi hogar yo debo hacer exactamente lo mismo. Amar a Dios y transmitir su palabra. Si lo llevamos a un contexto actual, ¿yo estoy transmitiendo la fe hoy día a ustedes o no? Estamos leyendo un texto bíblico,
estamos analizando un texto. Pero resulta que después yo tomo mi auto, llego a mi casa y a mis hijos los subo y los bajo. Entendemos el concepto de los chilenos de subir y bajar, ¿cierto? Hablar con malas palabras. ¿Estoy transmitiendo la fe? Interesante, ¿cierto? Porque el modelo es la fe en comunidad, pero también la fe en un espacio más pequeño, en el hogar. Y ahí lo vamos a ir viendo. Entonces, ¿cómo debe ser entregada? ¿Cómo debemos transmitir la fe? Letra A. Diligentemente. No conozco. Pongamos el ejemplo que usted no conoce qué significa ser diligentemente. No traje mi diccionario. No quiere que se meta a Google. Utilicemos un antónimo. ¿Cuál podría ser? Perezoso. Negligente. Ah, entendí. No entendía lo que era diligente, pero haciendo el antónimo entiendo lo que significa ser negligente. Te hiciste una idea en la cabeza, ¿cierto? Yo quiero transmitir la fe. Diligentemente. Pienso en el antónimo. Estoy siendo quizás negligente al momento de transmitir la fe. Ser diligente es ir contra lo que acaba de decir Steven, es ir contra la pereza. La diligencia tiene que ver con la capacidad, tiene que ver con la característica de esforzarse, generar un trabajo cuidadoso, activo y persistente. Y la diligencia, aunque usted no lo crea, es mencionada en la Biblia. Proverbios 4:23 dice, con toda diligencia guarda ¿qué? Tu corazón. Eso dice la Biblia. Cuando nosotros hablamos de con toda diligencia guarda tu corazón, nosotros oramos, ¿cierto? Yo sé que usted ora. Y decimos, Señor, guarda el corazón de mi esposo. Señor, guarda el corazón de mi hijo, de mi esposa, de mi padre, de mi madre y de toda nuestra familia. Pero tenemos que entender que para guardar ese corazón en el Señor, ¿qué es lo que tiene que haber? Palabra de Dios en ese corazón. Y para que haya palabra de Dios en ese corazón, y piensa en tu hijo, ¿quién debe transmitir ese mensaje? ¿Te das cuenta? La importancia de transmitir el fundamento de la fe. Cuando tú le transmites la palabra del Señor a tus hijos, a tu familia, a la familia de la fe, ¿sabes lo que estás haciendo? Estás poniendo herramientas para que tus hijos puedan resolver, ¿qué cosa? Los peligros y las tentaciones. Porque tus hijos se enfrentan diariamente al mundo. Porque tus hijos conviven con personas no creyentes. Porque tu esposo, porque tu esposa va a lugares, ya sea al trabajo, a una reunión de apoderados o donde sea, donde nos toca dialogar con personas que no piensan de la misma manera que nosotros. Entonces fácilmente puedo ser influenciado a los peligros y a las tentaciones. ¿Entiendes el concepto influencer? ¿Cuántos de tus hijos o nuestros hijos quieren ser influencer? ¿Te han dicho yo quiero ser youtuber? ¿Ah? Cuando tú analizas el concepto del influencer, lo que estás haciendo es que esa persona, ¿qué es lo que quiere hacer? Es básico. ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Ah? Que todos piensen como él. Influenciar vidas. No se cuestiona si está bien o está mal. ¿Cuántos desafíos hay en las redes sociales que los niños han hecho? Y han muerto, han tenido accidentes, han tenido quemaduras.
porque están siendo influenciados por alguien o por algo. No basta solo con orar. No digo que no hay que orar. No basta solo con orar. La palabra del Señor en Salmo 119:9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Pablo fue a predicar y a enseñar a la iglesia de Éfeso. De aquí vamos a tener ejemplos de ser diligentes al momento de entregar el mensaje. ¿A quién habló? A Apolos, un judío llamado Apolos. La Biblia dice que era elocuente, poderoso en las Escrituras. ¿Y por qué era así? Porque fue influenciado bíblicamente. Nada más. Entonces, capítulo 18, versículo 25, este había sido instruido en el camino del Señor. ¿Quién es este? Apolos. Y siendo de un espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba con exactitud, es decir, diligentemente, las cosas referentes a Jesús. Tito, como Pablo tilda a Tito, como compañero y colaborador muy diligente. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 22. Y con ellos hemos enviado a nuestro hermano, de quien hemos comprobado con frecuencia que fue diligente en muchas cosas, pero que ahora es mucho más diligente debido a la gran confianza que tiene en vosotros. Es decir, que para poder cultivar, ser diligente cuando se trata de la transmisión de la fe, ellos lo enviaron porque a él le fue transmitido el mensaje del Señor. ¿Quién predicó en el mes de julio acá en la iglesia? Enero, febrero y julio. ¿Quiénes predican en la iglesia? Hermanos de la congregación. ¿Cierto? ¿Qué características tienen que tener los hermanos para poder pararse en este lugar y predicar el Evangelio? Piensa. Amar a Dios. ¿O no? Y después tienen que ser instruidos para pararse aquí y predicar el Evangelio. Transmisión de la fe. ¿Y qué va a decir el equipo pastoral? Este hermano es diligente. Sí, queremos que vaya y enseñe. ¿Te das cuenta? Que no tienes que reunir ningún requisito tan especial. No es que necesitamos gente, tráenos tus títulos. Por favor, tráenos tus títulos. Hermano, muestra que amas a Dios y procura ser diligente para que puedas transmitir la fe. Pablo en Éfeso dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Andar tiene que ver con la conducta. El necio lleva ese pensamiento según el salmista. Cuando nosotros, y aquí teología propia, alumnos de teología propia, estoy mirando a la Yasna, Salmo 14:1, ¿qué es lo que dice el necio en su corazón? No hay Dios. Ese es un texto que nosotros usamos en teología propia. Mañana parte en la academia, así que invitamos a todos los hermanos del Zoom y todos los que quisieran ser diligentes y aprender de la palabra del Señor. Mañana hay curso de la academia, 7 de la tarde por Zoom. Cualquier duda, pregunta, ahí está el director de la academia, Patricio Carroza, y si no, nuestra hermana Amalia no está con nosotros, está convaleciente, pero igual está recibiendo los llamados para la academia. Dicho esto, seguimos. Mateo 27:4, ¿qué es lo que nos dice? Por tanto, cualquiera que oye estas palabras y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. ¿Quién dijo esto hace poquito aquí en este púlpito? ¿Quién enseñó de esto hace poquito en el púlpito? Enrique. Entonces también nos enseñó que un sabio oye y practica. El mandato del Señor es: diligentemente le enseñarás a tus hijos. Es decir, hermanos, tenemos trabajo por hacer. ¿Dónde lo hacemos? ¿En qué parte lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos?
Letra B, al sentarse en tu casa. ¿Qué se te viene a la cabeza cuando decimos al sentarse en tu casa? En un contexto familiar, obviamente. Comer. Comer. Yo estaba en casas que se come. Y se come harto. Y se come rico. Cuando hablamos de la cultura hebrea, el comer y el beber no era cualquier cosa. El comer y el beber cumplía dos propósitos fundamentales. Número uno, lo tiene ahí en la pantalla, la preservación y el fortalecimiento de la fuerza. ¿Por qué? Porque eran agricultores, porque eran pastores. ¿Usted ha comido en el sur de nuestro país? Oye, la cazuela es heavy, ¿eh? Es densa. Yo era chico y nos invitaron al campo, pero campo que en ese tiempo, años 80, no había luz. Y llegamos muy temprano en una carreta tirada por caballo. Y llegamos al desayuno, era un almuerzo. Nos pusieron una sopa densa, con papas, con carne, una tortilla, pero de este tamaño. Y era el desayuno. Es una cuestión impresionante. Entonces nos dábamos cuenta que efectivamente el alimento era para la fuerza. Voy a contar una infidencia. Juan Carlos y Fabiola nos invitaron a su casa. Hoy nos dieron una comida súper rica, abundante, Dios mío. Y nos dijeron, esto no es nada, me dijo, cuando este plato se sirve 2 veces más lleno del que le doy a usted. Yo me quedé loco, porque uno acostumbra a comer, ¿cierto? Y que no quede nada en el plato. Pero menos mal nos sirvieron acorde a nuestra contextura física, ¿cierto? Número 2, el establecimiento y fortalecimiento de los lazos entre personas que comen y beben juntas, ya sea en un ambiente familiar o comunal. Qué interesante el alimento, ¿eh? Cuando nosotros invitamos a la casa a alguien, cuando nosotros, no me refiero a mí, nosotros, familia de la fe, invitamos a alguien a la casa, ¿con qué propósito lo hacemos? ¿Solamente a que vaya a comer? ¿Cuál es el propósito? Compartir, conocernos, conversar, ¿cierto? ¿Y hay alguna transmisión de la fe también? Obvio. El alimento es la excusa para poder hablar del Señor. El alimento es la excusa para fortalecer la fe del otro. Y ahí es donde nosotros, en torno a la mesa, conversamos acerca de Dios. Ejemplos bíblicos tenemos muchos, pero voy a tomar un par de ellos nomás, y rápidamente. Leví, los fariseos escriban, versículo 4, Lucas 5 del 27 al 32, versículo 30. Los fariseos y escribas se quejaban con los discípulos de Jesús diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? Jesús responde, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que estaban enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. La mesa para el Señor le servía para llamar a pecadores al arrepentimiento. Una mujer que derramó alabastro de perfume, Lucas capítulo 7 del 36 al 50. ¿Qué es lo que pasa acá? Un fariseo le pide a Jesús que comiera con él. Entró a la casa del fariseo. ¿Qué es lo que hizo? Se sentó a la mesa. Una mujer viene, ¿cierto? Y unge los pies del Señor. Escandalizado el fariseo dice, si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que está tocando. El Señor no lo sabía. Versículo 48 dice, tus pecados han sido perdonados. El Señor utilizó el contexto del alimento para poder perdonar el pecado de una mujer. Zaqueo, usted conoce la historia.
cobrador de impuestos, odiado por muchos. Zaqueo, date prisa y desciende porque hoy debo quedarme en tu casa. Obviamente, volvemos a lo mismo, murmuraciones. Es que no sabe que este es un pecador. ¿Qué es lo que dice el versículo 9 al 10? Hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham, porque el hijo de Abraham ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tiempos de alimentación. El break, tercer piso, es un tiempo que nosotros como iglesia debemos tener con aquellas personas que vienen por primera vez a esta familia de la fe y mostrar el amor de Dios. Mostrar cómo el Señor ha restaurado también en nuestras vidas a través de su palabra. ¿En torno a qué? A un café, a un sándwich. Cuando tú invitas a alguien a tu casa, abre las puertas, porque hay bendición al momento de compartir la mesa, al momento de hablar del Señor. Letra C, cuando andes por el camino. Cuando nosotros hablamos de lo que Moisés se instruyó al pueblo a enseñar, ¿cierto?, la ley en todo momento. Ya dijimos que había que hacerlo diligentemente. Ya dijimos que había que hacerlo en la casa. Y ahora decimos en el camino. ¿Pero cómo? Israel era de 214 kilómetros de largo y 121 kilómetros en la parte más ancha. Ir a visitar a una persona o recorrer tomaba horas. Si tú me invitas a tu casa y estás dentro de la región metropolitana o el Gran Santiago, yo puedo tardar de un punto a otro ya 40 minutos lo más largo. Pero no va a ser más que eso, a no ser que haya taco y cosas por el estilo. Acá los traslados eran largos. Entonces, en esos trayectos era necesario también transmitir la fe. Fíjate que Dios utiliza también todo lo que tiene que ver con nuestra vida para que su propósito y plan perfecto se cumpla. Ejemplo, Felipe y el eunuco. ¿Qué pasa ahí? Cuando nosotros hablamos de Felipe y el eunuco, un hombre, esta persona, ¿cierto?, iba en un carruaje. ¿Y qué es lo que iba haciendo? Leyendo al profeta Isaías. Y Felipe, ¿cierto?, motivado por el Espíritu Santo, versículo 34 dice, el eunuco respondió a Felipe y dijo, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Yendo por dónde? Por el camino, llegaron a un lugar donde ya había agua y el eunuco dijo, mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees con todo tu corazón, puedes. Respondiendo él dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Un traslado, hermano. Un camino. Cuando estaba escribiendo esta parte, se me vino un recuerdo a mi cabeza, triste, que me quedó marcado en mi corazón. Porque cuando yo presenté a mis hijos, cuando nacieron, frente a toda una congregación, yo hice un compromiso de transmitir la fe a ellos, educarlos cristianamente. Me dieron un diploma, me sacaron fotos, o me saqué fotos, porque en ese tiempo yo trabajaba como fotógrafo. Me hice una selfie. Y efectivamente nos esforzamos de poder, al igual que yo creo usted, de poder transmitir el Evangelio a nuestros hijos. Un día, antes de la pandemia, yo soy el encargado, tengo la bella misión de ir a dejar a mis hijos al colegio mientras mi esposa ora por nosotros. Profundamente orando por nosotros. Salgo de la casa, habíamos tenido una discusión con los niños, yo había tenido una discusión con ellos,
Y perdimos la rutina, producto de la discusión. Salgo de mi casa, tomo la calle principal y se había apoderado de mí no el Espíritu de Dios, sino que la rabia, la ira. Y estaba tan enojado que les grité a mis hijos. Y cuando miro hacia atrás y les grito para retarlos, el auto se cuneteó. Entonces me dio un golpe en la cuneta. Obviamente, como iba saliendo de mi pasaje, no iba a gran velocidad ni mucho menos. Y eso me hizo reaccionar. Y ese trayecto que dura alrededor de 7 minutos en el auto fue opacado por la ira, fue opacado por la rabia. Perdimos la rutina que nosotros tenemos. Llegué al colegio, dejé a mis hijos y cuando los vi salir ya no estaba la ira ni estaba la rabia. Estaba la consecuencia del pecado. Había un peso en mi corazón porque había hecho lo malo delante de mí con mis hijos. Y ya no estaba la ira ni la rabia, pero sí estaba la tristeza. Y quedé mal. Llegué a mi casa y confesé mi pecado frente a Dios. Y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Le grité a los niños. Me fui a mi trabajo y me fui mal. Eché a perder mi día, hermanos. Estuve todo el día acongojado porque ese día no les transmití el Evangelio a mis hijos. Cuando llego en la tarde, me senté con ellos y les conversé y les dije que me perdonaran. Porque perdí la oportunidad, porque les amargué el día, hermanos. ¿O ustedes creen que mis hijos se fueron contentos al que el papá los haya retado? Obviamente, les pedí perdón e hice un compromiso. Nunca más les voy a gritar. Les pego con un palo, pero no, mentira. Hice el compromiso de nunca más gritarles. Porque creo importante es que ellos vean en mí una persona consecuente con lo que está diciendo. Por eso es que yo tengo que amar a Dios para poder transmitir la fe a los míos. Por eso es que yo tengo que amar a Dios para poder transmitir la fe a ti, mi querido hermano, mi querida hermana. Porque es la forma que es el mandato del Señor. Entonces no pierdas la oportunidad de hablar del Señor a tus hijos cuando vas trayecto a la iglesia, cuando de hoy día vas a tu casa y habla del mensaje, pregúntale qué le enseñaron. Remece sus vidas, sus corazones con la palabra del Señor. Porque recuerda, hay peligros y tentaciones. Y en la medida que tú le entregas herramientas a tus hijos, van a saber enfrentar el día a día, yendo por el camino. No me respondas a esta pregunta. ¿Cuántas veces has llegado enojado al templo? ¿Cuántas veces te quedaste en la casa y dijiste, no pienso ir? Porque tuviste una discusión con tu familia. ¿Cuántas veces perdiste la oportunidad de poder escuchar la palabra del Señor porque la ira se apoderó de tu corazón? Qué interesante que el Señor dice, cuando andes por el camino también transmite la palabra del Señor. No solamente en estos lugares donde sabemos que lo vamos a hacer, sino que también en la intimidad del hogar. Y por último, cuando te acuestes y cuando te levantes. El descanso, todos sabemos, es parte normal de cada uno de nosotros. Hay algunas personas que anhelan dormir y anhelan descansar, ¿cierto? Pero una pregunta, ¿qué haces cuando comienzas el día? ¿Cuál es tu primer pensamiento? ¿Cuál es tu primera acción al momento de abrir tus ojos? ¿Cuál es la última acción que realizas al momento de finalizar el día?
¿Estás pensando en tus problemas? ¿Estás pensando en tus situaciones? ¿Estás pensando en la enfermedad? ¿O estás puesta tu mente en el Señor? Situaciones, dificultades y problemas, yo creo que todos tenemos. Tendríamos que levantar la mano y decir, sí, yo tengo este problema, yo tengo esto otro. Pero bíblicamente nosotros nos damos cuenta que el sabio en Proverbios nos muestra que tenía claro su fin de jornada. Cuando te acuestas, no tendrás temor. Proverbios 3, 24. El salmista también tenía claro su inicio de jornada. Oh Señor, de mañana oirás mi voz. Y David, más clara la tenía. Yo me acosté y me dormí, pues el Señor me sostiene. Entonces, en esas instancias que tenemos de finalizar la jornada, es necesario que también transmitamos la fe. ¿Por qué? Porque es sabio, porque es parte del plan de Dios, porque es la tarea que dejó el Señor a Moisés para que Moisés la transmitiera de esta manera. No transmitas, por favor, hermano, haz el esfuerzo. No transmitas a tu esposa o a tu esposo o a tus hijos lo agotador, lo molesto, lo difícil que fue lidiar con los problemas que tú tienes en tu trabajo, en la universidad, en el instituto, o porque no te salió un trámite en el banco, o porque no te aprobaron tal o cual situación, o porque tú hiciste un examen y el examen no salió malo, sino que fortalécete y transmite el amor de Dios a tus hijos, a pesar de la situación que estoy viviendo. Porque mi fe o tu fe no se determina por tu contexto. Eso es vivir la fe. Mi fe se sostiene en el Señor, independiente a que esté sano o a que esté enfermo, a que esté pobre o a que esté rico, a que esté alegre o a que esté triste. Mi fe se debe sostener en el Señor. Transmitir una oración por la mañana. Decirle, Señor, ayúdame a enfrentar el hombre malo, como dice la Biblia. Señor, gracias, porque me diste las fuerzas para enfrentar este día. Que tu familia nuclear, extendida y de la fe sepan que tú transmites la fe, que tú vives la fe, que tu levantar y acostar también será una instancia donde diligentemente te reunirás como familia para seguir fundamentando la fe de ellos. No puede ser más importante la serie en un streaming que transmitir la fe del Señor. No puede ser más importante y prioritario tu cansancio que tomar tiempo con tu familia en torno a la palabra del Señor. Hermanos, en conclusión, Moisés supo cumplir el mandato del Señor. El mandato es una orden. Es una orden que se debe cumplir y es una orden que debe ser obedecida. El mandato de Dios no debe ser cuestionado y tampoco Dios te está pidiendo un favor con transmitir el mensaje. Sé diligente a la hora de transmitir la fe a tu familia y transmite esta fe al sentarse en tu casa, cuando ores por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Transmite la fe. Seguimos en la serie Una familia fundamentada en la fe. Hoy aprendimos la importancia de transmitir la fe en tu casa, en el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Seguiremos tratando otros puntos de cómo fundamentar la fe en la familia. Te esperamos.